La noche cae sobre el mundo como un manto pesado, envolviendo todo en su abrazo silencioso. Las estrellas, aunque distantes, parpadean con una luz tenue, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda hay puntos de esperanza. Pero hay noches que no solo oscurecen el cielo, sino también el alma. Noches en las que la desesperación se cierne como una sombra y la soledad se convierte en un eco interminable. Es en estas noches oscuras del espíritu donde la luz parece un recuerdo lejano, una promesa rota. Sin embargo, incluso en la más profunda de las tinieblas, hay una luz que nunca se apaga, la luz de la oración. La oración, ese diálogo íntimo con lo divino, ha sido durante siglos el faro que guía a las almas perdidas de regreso a puerto. No es solo un acto de fe, sino un acto de esperanza, un susurro en la noche que dice, no estoy solo. En este texto, exploraremos cómo la oración puede ser la luz que ilumina nuestra noche oscura, trayendo consuelo, claridad, finalmente, paz. A través de reflexiones personales, enseñanzas espirituales y narrativas conmovedoras, descubriremos el poder transformador de la oración y cómo puede ser un ancla en los momentos más turbulentos de la vida. Permíteme comenzar con una historia personal, una que aún resuena en mi corazón como un recordatorio de la fragilidad humana y la fuerza divina. Hace algunos años, me encontré en una de esas noches oscuras del alma. La vida, que una vez había sido un camino claro y bien iluminado, se había convertido en un laberinto de dudas y miedos. Había perdido mi trabajo, mi salud estaba deteriorada y las relaciones que una vez me sostuvieron se habían desvanecido en la distancia. Cada día era una lucha contra la desesperación, y cada noche, un abismo de preguntas sin respuesta. En una de esas noches, cuando el peso de la oscuridad parecía insoportable, me encontré de rodillas, no por elección, sino por necesidad. Las palabras no venían fácilmente, mi mente estaba nublada por el dolor y la confusión. Pero en ese momento de vulnerabilidad, algo dentro de mí se quebró, y las palabras comenzaron a fluir. No eran palabras elocuentes ni bien estructuradas, sino un clamor desde lo más profundo de mi ser: Dios, si estás ahí, por favor, ilumina esta oscuridad. No hubo un rayo de luz inmediato, ni una voz que respondiera desde los cielos. Pero en los días que siguieron, algo comenzó a cambiar. Pequeñas coincidencias, encuentros fortuitos y momentos de claridad empezaron a aparecer en mi vida. Fue como si la oración hubiera encendido una pequeña chispa en la oscuridad, y poco a poco, esa chispa se convirtió en una llama que iluminó mi camino. La oración no eliminó mis problemas, pero me dio la fuerza para enfrentarlos, la sabiduría para entenderlos y la esperanza para superarlos. Esta experiencia personal no es única. A lo largo de la historia, innumerables personas han encontrado en la oración un refugio en tiempos de crisis. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, en sus momentos más oscuros, se volvieron a Dios en oración y encontraron luz. Desde el salmista que clamaba en angustia hasta Jesús mismo en el jardín de Getsemaní, la oración ha sido el puente entre la desesperación humana y la esperanza divina. La idea de la luz en la oscuridad es un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales. En el cristianismo, la luz es un símbolo de la presencia de Dios, de la verdad y de la salvación. El Evangelio de Juan nos dice: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Esta poderosa imagen nos recuerda que, sin importar cuán oscura sea la noche, la luz de Dios siempre está presente, esperando ser descubierta. Pero, ¿cómo accedemos a esta luz en nuestros propios momentos de oscuridad? La respuesta, en gran medida, reside en la oración. La oración es el medio por el cual nos conectamos con lo divino, abriendo nuestros corazones y mentes a la posibilidad de la luz. No es simplemente una lista de peticiones o un ritual vacío, sino un acto de entrega, de confianza y de fe. San Agustín, uno de los grandes pensadores de la Iglesia, escribió: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esta inquietud es la que sentimos en nuestras noches oscuras,
y la oración es el camino hacia el descanso. Al orar, no solo pedimos ayuda, sino que también nos recordamos a nosotros mismos que no estamos solos, que hay un poder mayor que nos sostiene y nos guía. Además, la oración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En medio de la oscuridad, es fácil enfocarse en lo que falta, en lo que duele, en lo que tememos. Pero la oración nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas, a buscar la luz que, aunque tenue, siempre está presente. Como dijo el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Para ilustrar el poder de la oración en la oscuridad, permíteme compartir la historia de Ana, una mujer cuya vida fue transformada por su fe y su perseverancia en la oración. Ana vivía en un pequeño pueblo, donde la vida era sencilla pero llena de desafíos. Había perdido a su esposo en un accidente y se encontró sola, criando a 2 hijos pequeños. La tristeza y la preocupación por el futuro la consumían, y cada noche, cuando los niños dormían, ella se sentaba en la oscuridad, llorando en silencio. Una noche, mientras hojeaba una vieja Biblia que había pertenecido a su abuela, encontró un pasaje que decía: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Inspirada por estas palabras, Ana comenzó a orar con fervor, pidiendo no solo por provisiones materiales, sino también por paz y sabiduría para guiar a sus hijos. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero Ana persistió. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se arrodillaba junto a su cama y oraba. Poco a poco, comenzó a notar cambios. Vecinos que apenas conocía empezaron a ofrecer ayuda, oportunidades de trabajo surgieron de la nada y, lo más importante, una sensación de paz comenzó a llenar su corazón. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con un anciano que había sido amigo de su esposo. Él le dijo: «Ana, he estado pensando en ti y en tus hijos. Me gustaría ayudarte con los gastos escolares de los niños». Ana, con lágrimas en los ojos, agradeció al anciano y, en su corazón, supo que era una respuesta a sus oraciones. La historia de Ana no es extraordinaria en el sentido de milagros espectaculares, pero es un testimonio del poder cotidiano de la oración. A través de su fe y perseverancia, Ana encontró luz en su noche oscura, no solo para sí misma, sino también para sus hijos. Querido lector, si has llegado hasta aquí, es probable que hayas experimentado tus propias noches oscuras o conozcas a alguien que las esté atravesando. La oración no solo es una herramienta personal, sino también un regalo que podemos compartir con otros. Te invito a que, en este momento, tomes un instante para reflexionar sobre tu propia jornada. ¿Hay un versículo bíblico que te haya dado esperanza en tiempos difíciles? ¿O quizás una reflexión personal que desees compartir? Te animo a dejar un comentario abajo con ese versículo o pensamiento. No solo será un acto de gratitud, sino también una forma de iluminar la vida de otros que puedan estar leyendo este texto en su propia noche oscura. Además, si este contenido ha resonado contigo, dale me gusta y compártelo con alguien que creas que pueda necesitarlo. Tu acción, por pequeña que parezca, puede ser la luz que alguien más está buscando. La oración, en su esencia, es una conversación con Dios. Sin embargo, hay muchas formas de orar, y cada una puede ser una puerta hacia la luz en diferentes momentos de nuestra vida. Exploremos algunos tipos de oración que pueden ser especialmente útiles en tiempos de oscuridad. La oración de petición es quizás la forma más común, donde pedimos a Dios que intervenga en nuestras circunstancias. En la noche oscura, podemos pedir fuerza, sabiduría o simplemente la presencia de Dios para confortarnos. La oración de gratitud, aunque parezca contraintuitivo, dar gracias en medio de la dificultad puede ser una poderosa forma de oración. Al enfocarnos en lo que sí tenemos, en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva y abrimos nuestro corazón a la luz.
La oración de entrega, a veces, la oscuridad es tan abrumadora que no sabemos qué pedir. En esos momentos, una simple oración de entrega, como hágase tu voluntad, puede ser suficiente. Esta oración nos recuerda que, aunque no entendamos el camino, confiamos en el guía. La oración contemplativa implica estar en silencio ante Dios, escuchando más que hablando. En la quietud, podemos encontrar paz y claridad, permitiendo que la luz de Dios ilumine nuestro interior. Además de estos tipos, la práctica regular de la oración es crucial. Establecer un tiempo y un lugar dedicados a la oración puede ayudarnos a mantener la disciplina, especialmente cuando la motivación es baja. Ya sea por la mañana, antes de dormir o en un momento de pausa durante el día, la consistencia en la oración fortalece nuestra conexión con lo divino y nos prepara para enfrentar las noches oscuras con mayor resiliencia. La historia de Ana no es la única. A lo largo de los siglos, innumerables personas han encontrado luz en la oscuridad a través de la oración. Martín Lutero, el reformador protestante, enfrentó muchas noches oscuras, tanto espirituales como físicas. En una ocasión, mientras estaba escondido en el castillo de Wartburg, luchando contra la duda y el miedo, encontró consuelo en la oración y la meditación de las Escrituras, lo que lo llevó a traducir la Biblia al alemán. Un acto que iluminó la vida de muchos. La Madre Teresa, aunque conocida por su servicio a los más pobres, experimentó una profunda noche oscura del alma durante gran parte de su vida. En sus cartas, reveló que a menudo se sentía abandonada por Dios. Sin embargo, persistió en la oración y el servicio, encontrando luz en la acción y en la fe inquebrantable. Nelson Mandela, durante sus 27 años de prisión, encontró en la reflexión y la oración una fuente de fuerza. Aunque no era un hombre religioso en el sentido tradicional, su práctica de la meditación y la introspección le permitió mantener la esperanza y la visión de un futuro mejor. Estos testimonios nos recuerdan que la oración no es solo para los santos o los teólogos, sino para cualquier persona que busque luz en la oscuridad. Si te encuentras en una noche oscura, aquí hay algunos consejos prácticos para ayudarte a incorporar la oración en tu vida de manera efectiva. Sé honesto, no temas expresar tus verdaderos sentimientos a Dios. La oración no tiene que ser pulida o perfecta, es un diálogo del corazón. Si estás enojado, triste o confundido, dilo. Usa las Escrituras. A veces, cuando las palabras nos fallan, las Escrituras pueden hablar por nosotros. Los salmos, en particular, están llenos de oraciones que expresan una amplia gama de emociones humanas. Busca comunidad, aunque la oración es personal, no tiene que ser solitaria. Unirse a un grupo de oración o compartir tus preocupaciones con un amigo de confianza puede ser una forma poderosa de encontrar luz. Practica la paciencia, la luz no siempre llega de inmediato. A veces, la oración es un proceso de espera y confianza. Mantén la fe, incluso cuando no veas resultados instantáneos. Actúa con fe, la oración y la acción van de la mano. Mientras oras, también busca maneras prácticas de abordar tus desafíos. La fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago 2:17. Al final de la noche, cuando la oscuridad parece más densa, es cuando la luz del amanecer está más cerca. De la misma manera, en nuestras vidas, las noches oscuras pueden ser el preludio de un nuevo comienzo, de una luz más brillante. La oración es la llave que abre la puerta a esa luz, no porque cambie mágicamente nuestras circunstancias, sino porque cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva. Como hemos visto a través de reflexiones personales, enseñanzas espirituales y narrativas inspiradoras, la oración es un poderoso instrumento de esperanza y transformación. Nos conecta con lo divino, nos da fuerza para perseverar y nos recuerda que, incluso en la oscuridad, no estamos solos. Querido lector, si este texto ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a que no lo guardes solo para ti. La luz está destinada a ser compartida.
te animo a que dejes un comentario con un versículo bíblico que te inspire o una reflexión personal sobre cómo la oración ha sido luz en tu vida. Además, si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo con ellos. Un simple acto de compartir puede ser el comienzo de la luz para otra persona. Finalmente, recuerda las palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Que tu vida, iluminada por la oración, sea un faro para otros en sus propias noches oscuras. La noche oscura del alma no discrimina, llega a todos, sin importar la edad, el lugar o las circunstancias. Es un lugar donde los reyes y los mendigos se encuentran en igualdad, donde las preguntas más profundas sobre el propósito y el significado emergen como sombras en la quietud. Pero así como la noche es universal, también lo es la posibilidad de encontrar luz a través de la oración. Esta verdad no es solo una idea abstracta, sino una experiencia tangible que ha transformado vidas a lo largo de los siglos. En este texto, continuaremos explorando cómo la oración puede ser un faro en la oscuridad, profundizando en su poder transformador, su conexión con la fe y su capacidad para guiarnos hacia un amanecer espiritual. Volvamos por un momento a la imagen de la noche. Imagina que estás en un bosque denso, donde los árboles bloquean incluso el más débil destello de las estrellas. No hay sendero visible, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. En este lugar, el miedo puede apoderarse de ti, susurrándote que estás perdido para siempre. Pero entonces, en la distancia, ves una luz parpadeante, apenas perceptible, pero suficiente para darte esperanza. Esa luz es la oración, un faro que no elimina el bosque, pero ilumina el camino para que puedas dar un paso a la vez. La oración no promete que la noche desaparecerá instantáneamente, sino que ofrece una guía, una presencia que te acompaña mientras caminas. La Biblia nos ofrece innumerables ejemplos de cómo la oración ha sido esa luz en los momentos más oscuros. Pensemos en el rey David, un hombre que conoció tanto la gloria como la desesperación. En el Salmo 23, escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. Estas palabras no son solo poesía, son el testimonio de un hombre que enfrentó traiciones, pérdidas y sus propios errores, pero encontró consuelo en la presencia de Dios a través de la oración. David no oraba desde un lugar de perfección, sino desde la cruda honestidad de su humanidad. Sus salmos están llenos de lamentos, preguntas y súplicas, pero también de alabanzas y confianza. Este equilibrio entre la vulnerabilidad y la fe es lo que hace que la oración sea tan poderosa, nos permite ser completamente humanos mientras nos conectamos con lo divino. La oración también tiene el poder de transformar nuestra percepción del sufrimiento. En la noche oscura, el dolor puede parecer un enemigo insuperable, una fuerza que nos define y nos atrapa. Pero la oración nos invita a ver el sufrimiento desde una perspectiva diferente, no como un fin, sino como un proceso. El apóstol Pablo, que enfrentó innumerables pruebas, escribió: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. La oración es el medio por el cual nuestro hombre interior se renueva, incluso cuando el exterior parece desmoronarse. Nos ayuda a encontrar propósito en el dolor, a ver la noche oscura no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos a Dios. Permíteme compartir otra historia que ilustra este principio. Conocí a Miguel, un hombre que había perdido todo en un incendio que consumió su hogar y su pequeño negocio. La devastación fue tan grande que Miguel se sintió tentado a rendirse. Sin embargo, en medio de las cenizas, encontró una pequeña Biblia que, milagrosamente, no se había quemado. Aunque no era una persona particularmente religiosa, comenzó a leerla y a orar, al principio con torpeza, pero con una sinceridad que nacía de la desesperación. Una noche, mientras oraba, sintió una paz que no podía explicar.
No recuperó su casa ni su negocio de inmediato, pero esa paz le dio la fuerza para empezar de nuevo. Con el tiempo, Miguel reconstruyó su vida, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Hoy, dirige un grupo de apoyo para personas que han sufrido pérdidas, compartiendo cómo la oración lo ayudó a encontrar luz en su noche más oscura. Su historia es un recordatorio de que la oración no siempre cambia las circunstancias externas de inmediato, pero siempre cambia algo dentro de nosotros. La oración también nos conecta con una comunidad más amplia, tanto visible como invisible. Cuando oramos, no estamos solos, nos unimos a millones de personas a lo largo de la historia y en todo el mundo que han elevado sus voces a Dios. Esta conexión nos recuerda que nuestras noches oscuras no son únicas, y que otros han encontrado luz antes que nosotros. La oración de intercesión, en particular, nos permite llevar las necesidades de los demás ante Dios, lo que no solo ayuda a quienes oramos, sino que también expande nuestro corazón, sacándonos de nuestra propia oscuridad. Como dijo el teólogo Henry Nouwen, la oración no es solo un medio para pedir cosas, sino un medio para convertirnos en personas que pueden amar y servir a los demás. Al orar por otros, nos convertimos en portadores de luz, no solo para nosotros mismos, sino para el mundo. Querido lector, en este punto de nuestra reflexión, quiero invitarte a hacer una pausa y considerar cómo la oración ha sido o puede ser una luz en tu vida. ¿Hay un versículo bíblico que te haya dado esperanza en un momento difícil? ¿O quizás una experiencia personal en la que la oración marcó una diferencia? Te animo a que compartas esa reflexión en los comentarios. Tu historia, por pequeña que parezca, puede ser una chispa que ilumine la noche oscura de alguien más. Además, si este texto te ha inspirado, dale me gusta y compártelo con alguien que creas que lo necesite. En un mundo lleno de oscuridad, cada pequeño acto de compartir la luz cuenta. Tu comentario o acción puede ser el comienzo de una cadena de esperanza que alcance a muchos. La oración también nos enseña a escuchar. En nuestra cultura acelerada, estamos acostumbrados a hablar, a actuar, a buscar soluciones rápidas. Pero la oración nos invita a detenernos, a estar en silencio, a esperar. En ese silencio, a menudo encontramos respuestas que no esperábamos. La historia de Elías en 1 Reyes 19 es un ejemplo poderoso. Después de huir al desierto, agotado y desesperado, Elías esperaba que Dios se manifestara en un gran espectáculo, un viento fuerte, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. En cambio, habló en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12. A veces, la luz que buscamos en la noche oscura no llega como un relámpago, sino como un susurro, una certeza tranquila que solo podemos percibir cuando nos detenemos a escuchar. La práctica de la oración contemplativa puede ser especialmente útil en estos momentos. En lugar de llenar el espacio con palabras, la oración contemplativa nos invita a descansar en la presencia de Dios, a dejar que Él hable a nuestro corazón. Esta forma de oración no requiere grandes conocimientos teológicos ni palabras elocuentes, solo requiere disposición. Inténtalo, encuentra un lugar tranquilo, respira profundamente y simplemente di, aquí estoy, Señor. Luego, espera. No siempre habrá una revelación inmediata, pero con el tiempo, esta práctica puede abrir tu corazón a la luz de la presencia divina, incluso en los momentos más oscuros. La noche oscura también puede ser un tiempo de purificación. En la tradición cristiana, muchos místicos, como San Juan de la Cruz, han hablado de la noche oscura como un proceso necesario para el crecimiento espiritual. San Juan escribió que la noche oscura es un tiempo en el que Dios purifica el alma, despojándola de apegos y distracciones para acercarla más a Él. Aunque este proceso puede ser doloroso, es también un camino hacia una unión más profunda con lo divino. La oración, en este contexto, se convierte en un compañero fiel, un medio para navegar el dolor y encontrar significado en él. Como dice el libro de Isaías,
he aquí que en las brasas lo refiné, y lo probé en el crisol de la aflicción. Isaías 48:10. La oración nos ayuda a soportar el crisol, sabiendo que al otro lado nos espera una luz más brillante. A medida que avanzamos en este viaje, es importante recordar que la oración no es un acto mágico que elimina todos los problemas. A veces, la luz que trae no es la solución que esperábamos, sino la fuerza para seguir adelante. Pensemos en Jesús en Getsemaní, orando con tal intensidad que su sudor era como gotas de sangre. Lucas 22:44. Pidió que, si era posible, la copa del sufrimiento le fuera quitada. Sin embargo, terminó su oración con, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La respuesta de Dios no fue quitar el sufrimiento, sino darle a Jesús la fuerza para enfrentarlo. Esta es una lección profunda. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros, dándonos la fortaleza para caminar a través de la noche. A lo largo de la historia, la oración ha sido el refugio de los que sufren, el consuelo de los afligidos y la esperanza de los desesperados. Desde los primeros cristianos perseguidos en las catacumbas hasta las comunidades modernas que enfrentan desafíos globales, la oración ha sido un hilo conductor, uniendo corazones a través del tiempo y el espacio. En nuestra propia vida, la oración puede ser la luz que nos guía, no solo en las grandes crisis, sino también en los pequeños momentos de duda o temor. Cada vez que oramos, encendemos una vela en la oscuridad, recordándonos que la luz de Dios siempre está presente, incluso cuando no podemos verla. Querido lector, mientras llegamos al final de esta reflexión, quiero invitarte una vez más a ser parte de esta luz. La noche oscura no es el fin, sino el comienzo de un nuevo amanecer. Te animo a que compartas tu experiencia en los comentarios, un versículo bíblico que te haya sostenido, una oración que te haya dado fuerza, o una historia de cómo encontraste luz en la oscuridad. Dale me gusta a este texto si te ha inspirado, y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la luz siempre está al alcance. Como dice Jesús en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que tu oración sea la chispa que encienda esa luz, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Que en cada noche oscura encuentres la fuerza para orar, la fe para esperar y la esperanza para seguir adelante. Antes de sumergirte en estas palabras, te invito a detenerte un momento. Respira profundo. Permítete sentir cada palabra como si fuera un susurro del cielo, como si Dios mismo quisiera hablarte al oído en esta noche. Este no es solo un texto. Es un espacio sagrado. Una pausa en medio del ruido. Un remanso de paz para tu alma cansada. Si estas palabras tocan tu corazón, si te ayudan a dormir mejor o a renovar tu confianza en Dios, te pido algo muy especial. Deja un comentario con tu salmo favorito, ese que te acompaña cuando más lo necesitas. Dale me gusta como un gesto de fe, como quien enciende una vela en la oscuridad. Y comparte este mensaje con alguien que necesite cerrar los ojos esta noche sin miedo. Porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ha llamado al descanso. Un descanso sin temor. Un descanso en su amor. La noche tiene su propia voz. Cuando las luces se apagan y las tareas del día se terminan, comienza una conversación distinta, la que se libra en el alma. Es en ese silencio, tan íntimo, tan profundo, donde emergen los pensamientos más verdaderos, los temores más ocultos, las dudas que evitamos durante el día. Y allí, en medio de la oscuridad, a menudo se asoma el miedo. El miedo a lo que no podemos controlar. El miedo a perder lo que amamos. El miedo al mañana incierto, a la soledad, al dolor, a la muerte. ¿Quién no ha sentido que, justo antes de dormir, la mente se convierte en un río de preocupaciones? Incluso quienes creen en Dios, quienes oran, quienes confían, a veces tiemblan en la noche. No es falta de fe, es simplemente humanidad. Somos frágiles. Necesitamos sentirnos sostenidos.
Necesitamos una voz que nos diga, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41:10. La oración es más que palabras. Es una entrega. Es rendirse en los brazos de un padre que no duerme. Es confiar, como un niño que se acurruca en el regazo de su madre, que aunque haya truenos y relámpagos, sabe que está a salvo. Hay oraciones que pedimos con urgencia, otras con lágrimas, y algunas, como esta, que susurramos con esperanza. La oración para dormir sin miedo no es solo una súplica por descanso, es una afirmación de fe. Es decirle a Dios, confío en ti, incluso cuando todo parece incierto. Recordemos las palabras del Salmo 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no es una promesa vacía. Es una declaración de paz que proviene del cielo mismo. Imagina por un momento a un anciano llamado Elías. Un profeta cansado, perseguido, con miedo. Se esconde en una cueva. Quiere rendirse. Quiere dormir y no despertar más. Pero Dios no lo abandona. Le envía un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero no está en nada de eso. Luego viene un susurro apacible. Una brisa. Y en ella, la voz de Dios. Así es como Dios muchas veces nos habla en la noche, no con estruendos, sino con suavidad. En el silencio del alma. En el ritmo de la respiración. En el descanso que se abre cuando finalmente dejamos ir el miedo. ¿Has sentido alguna vez esa voz en la noche? ¿Esa certeza inexplicable de que no estás solo? Si no la has sentido, esta oración es para ti. Si la has sentido, esta oración es también para ti. Porque todos necesitamos recordar. Hablemos del miedo. No lo ignores. No lo niegues. No te sientas culpable por sentirlo. El miedo es parte de la experiencia humana. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintió una profunda angustia antes de su crucifixión. Él sabía lo que vendría. Y sudó gotas de sangre. Pero aún en ese temor, oró. A solas. En la noche. Y en esa oración, halló fortaleza. El miedo solo pierde poder cuando es enfrentado a la luz de la verdad. Y la verdad es esta, tú no estás solo. Nunca lo has estado. Hay una presencia que te sostiene, una mano invisible que te cubre, una voz que susurra en medio del pánico, no temas, yo soy tu Dios. Ahora, si lo deseas, cierra los ojos. Coloca tus manos sobre tu pecho. Respira. Repite esta oración lentamente, permitiendo que cada palabra te atraviese el alma. Señor, en esta noche me acerco a ti. Con el corazón agitado y pensamientos que no se callan. Te entrego mis temores, mis ansiedades, mis dudas. Sé que tú eres mi refugio, mi escudo, mi roca eterna. Hazme sentir seguro, incluso cuando todo a mi alrededor parezca incierto. Guárdame en tu paz. Rodea mi habitación con tu presencia. Habla a mi alma mientras duermo. Y si mis pensamientos se levantan contra mí, recuérdame que tú peleas mis batallas incluso cuando yo descanso. Gracias por estar conmigo. Gracias por no dejarme solo. Me acuesto en paz, confiado en tu amor eterno. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces el miedo aparece cuando sentimos que hemos perdido el control? Queremos preverlo todo. Proteger a los nuestros. Planear hasta el último detalle. Controlar lo que sentimos, lo que otros piensan, lo que podría suceder mañana. Pero la verdad es que la vida se nos escapa de las manos como agua entre los dedos. Y es precisamente en ese punto de rendición donde comienza la verdadera confianza. Confiar en Dios no significa entender todo. No significa tener respuestas. Confiar es descansar en medio del misterio. Es abrazar la incertidumbre con la certeza de que hay un propósito mayor. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Es fácil confiar cuando todo va bien.
Pero el corazón que aprende a confiar en la noche, ese corazón es invencible. Porque ha conocido la fidelidad de Dios en el silencio. Ha dormido en tormentas y ha despertado en paz. Como dice Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor alguno, te acostarás, y tu sueño será grato. Imagina a Jesús, en una barca, en medio del mar. El viento sopla con violencia. Las olas golpean con furia. Los discípulos gritan desesperados. Piensan que van a morir. Y sin embargo, Jesús duerme. Sí, duerme. No porque no sepa lo que ocurre. No porque sea indiferente. Sino porque su alma está en completa paz. Él sabe que su Padre tiene el control. Él sabe que nada puede suceder fuera del plan divino. Cuando los discípulos lo despiertan, Él no reprende primero al mal, reprende su miedo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Jesús sabe que la tormenta exterior solo tiene poder si antes ha conquistado tu interior. Por eso su descanso es también nuestra enseñanza. Podemos dormir, incluso en la tormenta, si confiamos en quien está con nosotros en la barca. Dormir no es solo una necesidad física. Es también un acto espiritual. Cada noche, al cerrar los ojos, realizamos un gesto de fe, entregamos nuestras vidas al misterio del descanso. Dejamos de estar en control, y confiamos en que Dios nos sostiene. Aquí algunos rituales del alma para dormir en paz. Apagar el ruido, no solo el de los dispositivos, sino el de los pensamientos innecesarios. Desconéctate del juicio, del pasado, de la ansiedad del futuro. Leer un salmo, la palabra de Dios es un bálsamo para el corazón. El Salmo 91, el 23, el 4, el 121, todos son poderosos refugios. Encender una vela o hacer una oración corta, un pequeño gesto que te recuerde que estás en presencia de lo sagrado. Agradecer, antes de dormir, haz un repaso de las bendiciones del día. Incluso en los días más difíciles, hay algo por lo cual dar gracias. Perdonar, libérate del peso del rencor. No te vayas a dormir con cadenas en el alma. El perdón es una llave que abre la puerta a un descanso profundo. Recuerda, no necesitas entender todo lo que ocurre para poder descansar. Solo necesitas saber que hay un Dios que no duerme, que vela por ti. Hay una verdad que reconforta en las noches más oscuras, no estás solo. El cielo entero está a tu favor. Dice el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué imagen poderosa! No estás rodeado de miedo. Estás rodeado de protección. Aunque tus ojos no lo vean, hay presencia divina custodiando tu cama. Ángeles que velan tu descanso. Que apartan el peligro. Que alejan los pensamientos oscuros. Cuando el miedo quiera entrar en tu habitación, recuérdale que tú no duermes solo. Recuérdale que la luz siempre vence a la oscuridad. Que Dios es escudo alrededor de ti. Muchas personas temen la noche porque simboliza el fin. El fin del día. El fin de una etapa. El recordatorio de la muerte. Pero en la perspectiva divina, la noche no es el fin. Es el inicio de un nuevo día. Dios creó el mundo comenzando por la noche. Y fue la tarde y la mañana, un día, Génesis 1:5. Es decir, el día empieza en la oscuridad. Y en esa oscuridad, Dios obra. Aun cuando no lo ves. Aun cuando duermes. Así que no temas cerrar los ojos. Porque mientras tú descansas, Dios trabaja. Tu mañana ya está siendo preparada. Las respuestas que necesitas ya están en camino. El consuelo que esperas ya ha sido enviado. Solo necesitas confiar y dormir. En toda la Biblia, encontramos algo misterioso y hermoso. Dios muchas veces elige hablar durante el sueño. Es en ese estado de vulnerabilidad, cuando el alma ya no finge, donde Él susurra verdades que transforman.
A Jacob lo visitó con una escalera que tocaba el cielo, Génesis 28. A José le dio sueños que profetizaron su futuro, Génesis 37. A los sabios de Oriente les advirtió en sueños que no volvieran con Herodes, Mateo 2. A Pilato, su esposa le escribió para decirle que no condenara a Jesús, porque tuvo un sueño de advertencia, Mateo 27:19. Dios no se limita al día. También obra en la noche. Cada vez que duermes, le das espacio para hablar sin interrupciones. Para sanar tu alma. Para revelar lo que en la vigilia no puedes oír. Y muchas veces, sin que lo sepas, despiertas distinto porque tu espíritu fue tocado mientras dormías. No subestimes el poder del descanso consagrado. Sí, dormir es mucho más que cerrar los ojos. Es un acto de fe. Cada noche, sin garantías de despertar, elegimos entregarnos al descanso. ¿Qué mayor acto de confianza hay que ese? Dormir en paz es decir, Dios, yo me retiro. Tú sigues. Mi vida no depende de mi esfuerzo constante, sino de tu fidelidad. Es exactamente lo que afirma el Salmo 127:2. Por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios da sueño. No solo descanso físico, sino descanso del alma. Y ese regalo está reservado para quienes confían. No para quienes lo entienden todo, sino para quienes se abandonan en sus brazos. Antes de cerrar los ojos esta noche, quiero que recuerdes algo. Una promesa eterna, grabada en la palabra de Dios y escrita para corazones temerosos como el tuyo y el mío. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dios no miente. Dios no se cansa. Dios no te olvida en la noche. Cuando apagues la luz, Él permanecerá despierto. Cuando tus pensamientos quieran dominarte, su espíritu te cubrirá. Y si el miedo quiere visitarte, el nombre de Jesús será tu escudo. Dormirás y lo harás sin miedo. Si estas palabras tocaron tu alma, no te las guardes. Alguien allá afuera, esta misma noche, está luchando con el insomnio, la ansiedad, los pensamientos oscuros. Alguien está buscando una palabra de aliento. Un descanso que no sabe cómo alcanzar. Tú puedes ser ese puente. Te invito a dejar un comentario con tu salmo favorito, ese que te acompaña cuando más lo necesitas. Puede ser el 23, el 91, el 4, el 121 o cualquier otro. Al compartirlo, tal vez alguien más lo lea y encuentre descanso. Dale me gusta si esta oración habló a tu corazón. Es una forma sencilla pero poderosa de decir, yo también confío en Dios. Comparte este mensaje con quien necesite dormir sin miedo esta noche. En un mundo lleno de ruido, ansiedad y preocupaciones, una palabra puede ser el abrazo que alguien necesita. Y si esta palabra te ayudó, quizá pueda ayudar a muchos más. Tal vez, al terminar de leer esto, sientas que algo dentro de ti se ha aquietado. Que la respiración es más suave. Que la oscuridad ya no asusta como antes. Eso es la paz de Dios. No es ausencia de problemas. Es presencia divina en medio de ellos. Y mientras tú duermes, el cielo vela por ti. Mientras tú descansas, los ángeles cantan sobre tu cabeza. Mientras tu cuerpo se rinde, tu alma es renovada. Duerme sin miedo. Porque estás en manos eternas.